Lucha con firmeza para conservarla. Buenas noches, continuamos en Habla el Pueblo. Ahora venimos con un tema igual de importante y sobre todo que tiene que ser sometido a debate porque aquí los protagonistas son los electores. Se trata del voto racional versus el voto emotivo. Y para analizar este tema hemos invitado a Pedro Gamio, es viceministro de Energía y Minas, a Evelyn Orcón, es regidora metropolitana, y a Raúl Charamé Orbe, ex decano del Colegio de Abogados. Señores, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pedro, en realidad sí, pues estamos frente a una situación en la que nuevamente tenemos que los ciudadanos tratar de concentrarnos para no dejarnos llevar por nuestras emociones y votar por lo que el Perú, digamos, mejor necesite, ¿no? Y ser más racional al momento de elegir. Bueno, esa es una motivación válida, pero la mayor parte de especialistas consideran que el voto no es racional. El voto es esencialmente emocional. Y frente a este escenario, ¿qué necesitamos? ¿Un voto racional o un voto emotivo? Más allá de lo que necesitamos, la realidad es muy reveladora. Hay un componente racional, pero este componente racional no es el decisivo. Y ese se da más que nada en cierta capa de élites o de personas que buscan orientar a la opinión pública dando razones a favor de uno o a favor del otro. Pero te doy un tema. Cuando se ha discutido las declaraciones del hermano de una de la candidata Fujimori, no es tanto el hecho de que tenga o no posibilidades políticas de estar dentro de una línea de sucesión dentro del partido fujimorista, sino lo que genera antipatías o simpatías es la figura de una suerte de dinastía. Es decir, como que hubiera un derecho a ser presidente, un derecho natural, un derecho natural a ocupar una función presidencial. Y eso evoca cierto criterio pedante, cierto criterio hasta cierto punto que puede... Y de irrespeto a la institución también partidaria, ¿no? Que puede herir sensibilidades en la población más humilde, como decir, yo tengo un derecho especial, extraordinario a ser, tal como ahora es mi hermana o lo fue... A mí me toca la próxima. O lo fue mi padre, pero creo que la actitud de la candidata fue correcta. El sentido de enmendarle la plana y defender la institucionalidad, pero que causó un impacto emocional, sin lugar a dudas, y también racional. Sí. Ahora, muchos dicen, Evelyn, de que esta actitud o esta situación fue incluso planificada, ¿no? Porque lo que se trataba era de que la población vea a una Keiko que tiene los pantalones bien puestos y que no dejaría pues que alguien pase sobre su autoridad y diga lo que Kenji manifestó. Sí, efectivamente, creo que la población, se encuentra marcados en varios factores, emocionales, emotivos y hasta incluso excede hasta lo pasional. Así que son factores importantes que juegan en el momento de la decisión del electorado peruano. Y yo creo que acá hay una diversidad de posiciones porque no hay una cultura electoral objetiva. El ciudadano de hoy en día, también inmerso en los cambios de los mundos tecnológicos, porque ese es un elemento a mi consideración personal muy importante, juega un papel preponderante en el sentido que la tecnología ahora ha reemplazado el discurso, que antes era un elemento muy contundente en la decisión del electorado, pero ahora las frases, los eslogans son un medio comunicativo más interesante. Por ejemplo, pongo el caso de 1990. Todos aducíamos de que Vargas Llosa tenía la elección ya ganada, pero vino Fujimori, el mejor ejemplo, y con un eslogan de trabajo, honradez, tecnología en trabajo, hizo que el electorado buscara la necesidad o la postergación que se siente del gobierno nacional a esa decisión de elegir a Alberto Fujimori. Tú hablabas, Raúl, en un panel anterior sobre una mayoría silenciosa y una minoría bulliciosa. De repente, lo que Evelyn se refería en cuanto a quién decide emocionalmente, que son prácticamente los que han puesto ahora estos 73 congresistas de Fujimori, ¿es precisamente esa mayoría silenciosa que también está en las redes? Sí, yo creo que sí, hay un fenómeno político el que se ha producido el 10 de abril, pero quiero ir a tu pregunta. Los franceses dicen que en la primera vuelta ellos votan con el corazón y en la segunda votan con la razón. Si traemos esa frase de Francia al Perú,
Yo creo que en el Perú, en la primera vuelta, sin duda se vota con pasión, con corazón, y a veces en la segunda vuelta se vota con el hígado. Ya te detienes. Ah. No, se vota con el hígado, porque justamente no establecemos criterios políticos para establecer un gobierno, una afirmación por un voto, sino votamos contra alguien. Entonces, hay muchos que votan por PPK, pero no porque simpaticen ideológicamente con PPK, sino simplemente dicen no quiero que llegue la otra. Entonces, esa forma de votar es una forma de votar con el hígado, porque no estoy construyendo una mayoría política, un programa de gobierno que nos permite el 2021 alternar. Entonces, yo creo que hay mucha pasión. El hígado es una forma de decir la teoría del menos malo. Claro, ¿no? Pero Pedro, entonces también frente a una segunda vuelta que también ya empieza nuevamente con ataques, aquí gana el que mejor golpea. Sí, pero hay mucho de llegada de la comunicación no verbal. El lenguaje corporal, la transmisión de emociones, no es solamente la frase en sí misma. Por ejemplo, Los gestos políticos también. por Mira, ejemplo, hemos visto a un Barnechea perdiendo electorado porque no sí, claro, aceptó algunas porque cosas. la prensa explotó Explotó. algunos supuestos errores de comunicación. Algunos de ellos se demostró después que eran mentira, pero ya habían golpeado. En todo caso, creo que el objetivo de Satino Mayor fue no saludar a la candidata rival, ¿no? Claro, a Mercedes Arauz. Ese olvido de la cortesía mínima creo que impactó bastante. Pero en esto de la teoría del menos malo, por ejemplo, cuando el candidato Kuczynski le contesta con una crítica a la candidata Fujimori diciendo de que los dos hermanos Fujimori están haciendo del Perú una piñata, a mí no me parece que haya impactado. Claro. Mucho más impacto ha tenido el propio hermano con respecto a su hermana con el tema de si pierdes, yo soy el candidato. O cuando Keiko dice, ¿qué hace Pedro Pablo Kuczynski dando tiempo en el extranjero? ¿Qué está haciendo en Estados Unidos que se demora? Allí, lanza allí el tema es ¿qué padre no va a tener el legítimo derecho de acompañar a su hija en la graduación? Sí, claro, pero eso no lo dicen. Pero la gente, hoy todo se sabe porque los medios informan y el tema de fondo es el respeto que merece el ciudadano tratando, aunque no sea lo decisivo, el factor racional, pero deberían haber por lo menos 5 debates. La primera vuelta para mí ha sido una cosa y hay tiempo, porque tenemos un mes y medio. Hay tiempo de sobra, pero ¿por qué no se organiza? 3, por lo menos. ¿Por qué existe una subestimación del ciudadano peruano? Hay tantos temas relevantes, seguridad, el tema de la energía, el tema de cómo se van a generar mecanismos de autocontrol, porque por un lado se habla de eficiencia, quien tiene todo el poder en sus manos, pero por otro lado tenemos la tentación histórica del que el que tiene todo el poder tiende a abusar. Claro, finalmente la concentración de poder yo creo que en cierta forma también contribuye entre los diversos factores, Harold, el terror que tiene el ciudadano de la estigmatización de tú eres de derecha o eres de izquierda. Yo considero que hay un electorado indeciso que se encuentra en el centro del arco ideológico. Es decir, si eres muy izquierda, me corro un poco al centro. Y si es de derecha, puedo asustar al electorado porque pueden pensar que soy el candidato o candidata que defiende a las empresas y que me alejo de los derechos laborales de los trabajadores y los miles de peruanos que hay. Sucedió en por ejemplo, sucedió con Macri el 10 de junio, ¿no? El 10 de julio, cuando fueron las elecciones, él supo posicionarse, siguiendo el ejemplo que te dije, o en 1983 con Raúl Alfonsín, que tenía la agenda clara. Venía de 8 años de gobierno militar y tuvo que acomodarse a una agenda de concertación y supo calar una victoria en el ciudadano. Entonces, yo creo que el terror que tienen, o en todo caso, la exclusión que sienten los ciudadanos, hace que generen su adhesión a los outsiders, que al final de cuentas viene a ser la persona o la candidatura que refleja el apoyo de grandes masas, pero estas masas votan por una cólera o porque se sienten excluidos del sistema nacional. Tenemos llamada telefónica. Raúl, me gustaría que al retornar después de las llamadas nos digas algo sobre, claro, estamos hablando de el voto racional versus el voto emotivo, pero también muchos consideran de que lo que ha habido es un voto amnésico y de castigo. Entonces, quisiera que volvamos con ese tema también, pero antes vamos a las llamadas telefónicas, el público quiere también participar. Aló, buenas noches. Buenas noches. Señor, yo realmente pienso o siento que tengo muy poca información acerca de las personas que participan en estos dos grupos políticos que van a definir la presidencia.
Y en tanto eso, yo digo, ¿por qué los medios de comunicación, incluyendo el vuestro, no se organizan debates entre estas personas que son las que nos van a gobernar? Porque siempre se nos están presentando a personas que no nos van a gobernar, con todo respeto, y excluyen. Y ahorita están diciéndose que este señor a la derecha, muy estimado señor, que el pueblo lo que necesita es escuchar debates de estas personas, ¿no? Mire, usted tiene toda la razón, pero tiene toda la razón, pero le digo algo. Estas dos agrupaciones políticas han prohibido a sus congresistas que den declaraciones. Entonces queremos invitar a sus representantes, pero sin embargo les han prohibido y han puesto solamente a 2 o 3 voceros. Aló, buenas noches. Lo escuchamos, señor, adelante. Mire, lo racional habría que también definirlo, porque si llevamos con consecuencia el término racional, las personas tendrían que primero ubicarse en su posición que hay en el mundo, que existe en el mundo productivo. ¿Qué lugar ocupo yo? Si yo soy pobre, medianamente rico, y defender mis intereses. Si es que se exigiera eso, no hubiéramos tenido esos resultados, porque obviamente la gran mayoría de peruanos, su posición en el mundo es, si no es pobre, es extremadamente pobre. Las falsas clases medias que han sido construidas por un mensaje, no tienen nacido mucho en la realidad. Bien, muchas gracias por su comunicación. Aló, buenas noches. Aló. Aló, buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. Adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Sí. Bueno, primero, rápidamente, felicitar por el programa. Es un programa muy bueno. Gracias. Segundo, bueno, definitivamente el voto debería ser racional, pero lamentablemente a veces no lo es. Y ahí el panel está hablando sobre debate. Eso es muy importante. Y estamos viendo en estos momentos que, por parte del partido de Keiko, no están asistiendo a los debates ni siquiera en los canales, ¿no? Les han prohibido a sus congresistas que vayan a debates. Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, señor, lo escuchamos. Adelante. Buenas noches. Un punto de vista también de esto de las elecciones que importa bastante, ¿no? Escucha en esto de CPI, encuestadoras, que favorecen a una candidata, pero datum y dicen otra cosa. Y es como que las encuestas solamente manipulan al pueblo, a la gente, a su decisión. Todo está hecho en la ciudad de Lima. Yo soy de Cajamarca y no es como se dice, que no es a nivel nacional, sino es un solo lugar. Hay que tener cuidado, la gente debe decidir su voto al que quiere, porque esto se juega el país y no que... Bien, muchas gracias por su comunicación. Efectivamente, todavía, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, hay demasiado centralismo. Raúl, nos quedamos con el tema de los tipos de votos. Sí, yo creo que vamos a ir inevitablemente a una votación emotiva en tanto no exista debate. Si no hay debate, no hay alternativas, no hay propuestas, nos vamos a ir a los mítines, a las poses, a las frases cortas, creo que hemos estado debatiendo, ¿no? A los gestos. A los gestos, que es simbólico, es emotivo, no va a la razón. Lo ideal sería que tengamos unos 5 grandes debates donde sobre programas. Veamos los temas de fondo, de tal manera que los electores puedan alinearse en esas candidaturas. Y el otro tema es ver la fortaleza, el carácter de los candidatos. O sea, si los candidatos están preparados para asumir las críticas, asumir los puyazos que hay en toda campaña. Y yo creo que cuando hemos quedado solamente en un debate, yo creo que estamos dejando a que el voto sea emotivo, que la emoción final determine quién es presidente del Perú. Claro, tenemos una última llamada. Bien. Aló, buenas noches. Aló. ¿Puede hablar un poco más fuerte, por favor? Muchas gracias por su comunicación.
Yo siento, El televidente por dice ejemplo, que hay ausencia de autoridad y que por eso sí, de repente han votado por también Keiko. es eso. Yo creo que el voto emotivo, por más que quienes estamos en esta mesa vamos a invocar siempre a que el voto del ciudadano peruano sea un voto racional, porque nos estamos jugando mucho, Harold, y los ciudadanos y los televidentes deben entender que las decisiones que tomamos de forma colectiva van a generar el futuro del país que queremos, no solamente para ¿A nosotros, quién entregamos el sino Perú para nuestros durante hijos. los próximos 5 años? Así es, efectivamente. Y ahora, la responsabilidad, ¿en quién recae? En dos personas que hasta el día de hoy se ven rodeadas de elementos políticos, entre comillas, pero yo les diría que son frentes independientes, porque ni uno ni otro tienen actores políticos que han venido preparándose, que conozcan la realidad. Solamente son intereses generales y colectivos, personalistas, en muchos de los casos también, que han hecho que se unan para llegar al poder. Pero yo creo que el voto emocional va a preponderar. Con mucha tristeza debo afirmarlo, porque en los comentarios que vengo escuchando en las calles, me doy cuenta que el voto emocional viene fortalecido por una frustración del electorado, por la amargura del peruano que ha sido tomado su voz en un profundo silencio y que solamente se ve escuchada, por ejemplo, cuando toman una carretera para poder reclamar al gobierno la atención de una propuesta o de una función de vida. Y que viene de recurrentes decepciones a lo largo de estos años de democracia. Así es, por eso, por ejemplo, que el nacionalismo de Ollanta Humala triunfó. ¿Por qué? Porque generaba una manifestación de sentirse apartados de la sociedad, pero al final el nacionalismo en estos tiempos significa la postergación del desarrollo económico, no a la inversión privada, no al desarrollo económico, entre otras cosas. Sí. Pedro. Ahora lo que estamos viendo, no hay grandes diferencias en la propuesta económica. Lo que va a diferenciar una opción de la otra es el estilo personal, son los matices de, por ejemplo, ¿qué prefiero? Un gobierno que sea un cogobierno de equilibrio de poderes, pero también de diálogo constante. Pedro, pero lo sí. lamentable también Sí. es que, por ejemplo, ambos candidatos están estigmatizados, ¿no? O sea, por ejemplo, PPK, el lobista. Keiko Fujimori, la hija del dictador. O sea, A eso iba. Claro. Que en el caso de que salga elegido Pedro Pablo Kuczynski, el poblador tiene que ser consciente que para funcionar ese gobierno tiene que llegar a un cogobierno con el fujimorismo. Porque no hay otra forma. Porque si se produce un enfrentamiento abierto, el Perú entra en crisis política y la gente no quiere eso. Y por otro lado, en el caso del fujimorismo, va a reiterar lo que ya es una mayoría muy importante en el Congreso, pero este es un país presidencialista. Entonces el Poder Ejecutivo tiene un rol relevante en las decisiones. Entonces, el darle la decisión de que sea ella la presidenta, es muy importante que en los debates salga a luz cómo va a darse los mecanismos de control y regulación de ese absoluto poder que va a tener. No es suficiente la hoja que enseñó en el debate. No, yo creo que hay aspectos relevantes. Por ejemplo, me preocupa que no se elija antes de que comience el nuevo gobierno al Contralor General de la República, al defensor, al Contralor, defensor y el miembro del Tribunal Constitucional que falta, porque si lo va a hacer el nuevo Parlamento, definitivamente van a ser gente de ellos. Ese es el mandato de la historia. Y en el Perú, lamentablemente, cuando ha habido exceso de poder, la tentación del abuso del poder y de la tiranía. En la historia del Perú hay un registro muy grande y marcado de esto. Ahora, el gesto de la candidata Fujimori es importante, pero ese gesto para marcar una diferencia tiene que estar más allá de un papel, tiene que ver con decisiones, y yo creo que la mayoría relativa que tiene hoy en este Congreso caótico, pero vigente todavía hoy, puede hacer que en estas últimas semanas se tomen decisiones que no se tomaron en varios años. Ahora, Evelyn, si bien es cierto, el jurado fue quien convocó al debate de la primera vuelta, pero frente ahora al jurado que ya puso una fecha, ¿no? 29 de mayo es el gran debate entre ambos candidatos. ¿Por qué la población, la sociedad civil no también se organiza? ¿O qué debería suceder para que, en todo caso, los partidos que ahora están tratando de renovarse se puedan unir de repente y organizar un debate o 3 debates con ambos candidatos que están ahorita en carrera? Por ejemplo, creo que los actores políticos que no están en la segunda vuelta están a la expectativa de ver qué sucede, porque no se quieren comprometer ni con uno ni con otro, porque al comprometerse podría ser también responsable, pero por otro lado también sería ser cómplices de una adhesión política, aunque claro, la circunstancia es tan complicada, Harold, que yo me siento preocupada, imagino
la preocupación de quienes me acompañan en a dónde va dirigido nuestro voto. Porque tenemos, por ejemplo, a Keiko Fujimori, que viene de una corriente fujimorista con un pasado cuestionable, que ha sido la acumulación de actos antidemocráticos y que ha mostrado de que no tiene un control, digamos, en coordinación con su bancada. Cree el hermano menor, Kenji Fujimori, que esta es una dinastía. En todo caso, tal vez más adelante pueden decir que la hija menor de Keiko Fujimori le va a tocar postular de acá cuando sea o tenga 35 años, es la posibilidad. Y el otro lado es que el señor Pedro Pablo Kuczynski no va a poder, de ganar la presidencia, poder tomar decisiones, porque va a estar comprometido al voto de la mayoría fujimorista. Y en ese proceso de negociación que le va a tener que brindar, ¿va a tener que ceder algo? Ahí está la gran pregunta. Raúl, conclusión final. Es inevitable que marchemos a una coalición de gobierno. O sea, no es un cogobierno, sino es una coalición. Se encuentran dos fuerzas inevitablemente. Eso ocurrió en el año 45 en el Perú. Tuvimos una experiencia que lamentablemente acabó mal, pero marchamos a una coalición. O sea, ¿cómo condicionamos a una coalición? Poniéndole la agenda. Creo que hay que ver el tema de la reforma política. No debemos renunciar al tema de la reforma política. El tema de la reforma constitucional. Y que se haga la reforma política ni bien por ingrese supuesto, nuevo o sea, Congreso, ese debería que no ser el esperen acuerdo final. de esta coalición, de esta mayoría. O sea, el grupo de PPK, la célula parlamentaria, más la célula parlamentaria fujimorista, están en capacidad legal y formal de hacer la reforma política. Y eso es irrenunciable. El tema de la reforma constitucional y el tema también de las reformas económicas que le hacemos al modelo. O sea, se ha hablado de que hay que mejorar el modelo. Han ganado las tesis del modelo, pero este modelo también es inevitable si no lo reformamos. Ese es el tema central del debate. Lo demás, pues, son poses, son emociones. Son temas accesitarios. Son emociones. La reforma, Pedro, en 30 segundos. La reforma del Estado es urgente. Salud, educación, seguridad, temas que tienen que ver con la ausencia completa de servicios básicos desde el más olvidado pueblo indígena que hoy no recibe la atención que corresponde, no obstante la importancia que ha tenido la industria extractiva en los últimos años. Hablo, por ejemplo, del caso del gas, en particular los pueblos indígenas machiguengas, huachanincas, o en el caso del poblador de cualquier, de la periferia de Lima o de la Pueblo Libre, Surco, Miraflores, todos, Surquillo, todos ahorita su preocupación fundamental es la seguridad. Entonces, ¿cómo se corrigen esos temas? Estoy de acuerdo con el doctor Chanamé, lo que necesitamos es que haya una especie de compromiso político de agenda para que una figura que no sé si es exactamente la que se dio el año 45, pero sí en términos de mayoría, una plena mayoría de diferentes matices, pero que tuvo una suerte de norte común. Pero el problema fue que ese fue el concepto de la elección política. Pero una vez formado el Parlamento, esa llamada coalición tuvo grietas y enfrentamientos intestinales tremendos. Fracasó. Al final, el grupo que representaba el sector más, digamos, identificado con la población, el sector de izquierda, que era en ese momento el APRA, se ausentó completamente del Parlamento. Se enfrentó al sector conservador que había sido parte de la misma coalición. Sí. Entonces la figura, el ejemplo que se ha dado, no sé si sea tan cierto a lo que va a ocurrir hoy. Me parece que no existe una confluencia derecha-izquierda en el caso de la elección actual. Lo que vemos, creo, son dos partidos muy similares. Partidos similares con matices personales, pero matices que pueden ser decisivos para no tenerle miedo a enfrentar la corrupción, para no tener miedo a enfrentar la reforma del Estado de segunda generación. Matemáticamente, mayoría para hacer reformas. Sí, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Evelyn, Raúl. Siempre es un honor tenerlos en el panel. Antes de despedirnos, quiero recomendar, ahora que Pedro hablaba de los pueblos indígenas, tengo 4 publicaciones de autores que representan precisamente a nuestras 3 regiones. Samuel Soplín del Callao, que acaba de publicar Crónica de la Esquina del Cañón. Es una novela muy recomendable. Esta es la novela de Sócrates Susunaga. Sócrates nació en Paucar del Sarazara, autor ayacuchano. Con esta novela ganó el premio Copé hace 2 años. Sócrates es uno de los mejores narradores que tiene Ayacucho. Y 2 libros que hablan sobre la selva. El amor empieza en la carne, que fue la novela ganadora del premio del Banco Central de Reserva, de Juan Ochoa López, y Nana Meni, de Julio Garrido Guainate, quien además de poeta es un excelente narrador, hijo del legendario Julio Garrido Malaver. Señores, esto fue Habla el Pueblo. Muchas gracias por su audiencia. Ahora se quedan con el joven aprista Eric Eklin de Factor 11. Lucha con firmeza.